Hola a todos y todas, bienvenidos a Mentes en Revolución, un podcast donde exploraremos cómo la educación ha ido transformándose junto a las grandes revoluciones tecnológicas del mundo. Claro, nos presentaremos, nosotras somos Nacha, Izzy y Fran, y hoy le invitamos a viajar desde la revolución industrial hasta la era tecnológica, donde pensaremos y reflexionaremos sobre cómo las transformaciones de los avances tecnológicos han transformado nuestra forma de pensar, de aprender y de cómo relacionamos el conocimiento. Ya, pero antes de abarcar este variado tema que vamos a hablar en este podcast, nos surge una pregunta clave y esa es: ¿por qué hablar de la educación y las revoluciones tecnológicas? Bueno, aparte de que ya se surgió un cambio en la manera en cómo trabajamos, también hay un cambio en la manera en cómo aprendemos, cómo pensamos y en cómo nos comunicamos. Y esto es una conexión súper importante de tecnologías y educación que están más fuertes que nunca hoy en día. Correcto. Por eso también nos preguntamos, ¿la educación está realmente preparada para los cambios que impone la tecnología del siglo XXI? Buena pregunta. Y bastante complicada. Sí, es verdad. Si miramos un poco más hacia atrás, en el siglo XVIII, en la primera revolución industrial, nos habla de que la humanidad pasaba por un trabajo más artesanal. Correcto. que una producción más industrial. Correcto. Y mayormente ahora, en esa época las escuelas estaban siendo como más relacionadas como a fábricas. Claro, en esa época, correcto, en esa época la escuela era más como fábricas, ya que también en esa época, además de eso, hubieron cambios en los horarios, en los uniformes y más en las normas rígidas. Y todo eso fue pensado para transformar o formar trabajadores más que personas pensantes. Claro. Y también mencionar que en esa época los docentes eran figuras autoritarias y el aprendizaje se centraba más en memorizar que en comprender. Por eso no olvidar que en esos tiempos había una explotación infantil. Sí, horriblemente. Donde los niños pasaban a ser un trabajador más. Sí, lamentablemente. Y retomando lo que menciona Ana Fran, el filósofo Iván Illich menciona siglos después que la educación moderna nació para domesticar más que para liberar. Correcto. Una frase que igual es potente. Sí, es fuerte, ¿verdad? Nos hace reflexionar sobre cómo la educación servía más un sistema que a las mismas personas. Correcto. Sí. Y también se puede ver ahí como en la parte que mencionó la Fran, en la parte de la rigidez, se puede ver típico profesor con la regla y claro, típica antigüedad. Sí, sí. Ya. Pero si retrocedemos un poco por ahí, por el siglo XVI, digo, donde estaba Martín Lutero, él proclamaba que todos debían saber leer la Biblia. Sí. ¿Entienden? Y eso fue uno de los impactos más grandes en la educación universal. Claro, impulsó hacia una educación universal, como más accesible. Y también en esa época, en la era industrial, ese ideal se volvió más mecánico, más que espiritual, claro, como más transformador. Y en el siglo XX, con la famosísima llegada al Internet, la educación vivió una transformación más radical todavía. Ahí los libros dejaron de ser la única fuente de conocimiento y gracias al Internet la aula se pudo conectar con el mundo entero. Sí, ahí de hecho surgieron plataformas como Google, claro, Classroom, Zoom, YouTube, que más la hemos usado. Sí, todos los conocemos. Que estas fueron facilitando el aprendizaje a distancia. De hecho, durante pandemia, por ejemplo, los docentes y los estudiantes tuvieron que adaptarse rápidamente a la educación en línea. Aquí nosotros lo vivimos. Sí, nosotros realmente lo hemos vivido. Sí, por ejemplo, nosotros somos generación Z, los más logros, los más jóvenes, ¿cachai? Claro. Los que están más conectados a la tecnología. Entonces, a nosotros no nos dificultó tanto el adaptarnos. Ya sabíamos utilizar estos dispositivos.
pero más a los docentes, a los más adultos mayores, los más viejitos, claro. A ellos sí le ha dificultado un montón, en verdad. A ellos les pilla la tecnología. Sí, en verdad. Todavía. Claro. Igual el tema de las planificaciones, que no solo los más viejitos, sí, en verdad, todos los docentes en esa época ya no se realizaban como se debía, claro, porque ya había un retraso al momento de conectarse, o también como tú habíamos recordado, Fran. Sí, el tema de prender las cámaras, claro, donde el profesor le pedía a todos los estudiantes el prender la cámara y ninguno lo hacía. Sí, eso sí retrasaba. Qué pena. Sí, daba vergüenza. O por ejemplo, el tema donde el profesor hacía preguntas y nadie respondía. Eso sí, yo pensaba y decía, como qué vergüenza, pobre profe. Lo dejan hablando solo. Sí, en verdad. Igual yo me acordé de mi hermana, ¿ya? Porque ella pasó primero y segundo básico ahí en clase online. ¿Ya? Y salió de segundo básico, no sabía ni leer, no sabía ni sumar, no sabía casi nada. Qué difícil, en verdad. Yo creo que habría sido muy complicado después, ¿o no? Sí. Igual cabe destacar que los docentes tuvieron que implementar nuevas metodologías. Y eso fue bastante complicado, y más si es clase online, ¿cierto? Sí, pues en verdad. Igual. Y también cabe mencionar que hubieron nuevos desafíos. Obvio. Que eso serían mayor distracciones, correcto, mayor exceso de información o mucha información. Y también nació la necesidad de desarrollar pensamiento crítico para distinguir entre fuentes más verdaderas y confiables que falsas. Correcto. Por ejemplo, en distracciones, yo sé, y también lo digo, pero en distracciones y en fuentes verdaderas, ¿no? Por ejemplo, en distracciones yo a veces me ponía a ver videos durante la clase. Durante la clase me ponía a ver videos. O también admito que yo copiaba, porque en prueba, en pandemia, me fue súper bien. Salí con promedio 6.5, cosa rara. Pero, por ejemplo, yo copiaba, buscaba todas las pruebas en internet. O lo compartía con mis compañeros. Entonces, ahí me fue bien. Y todo, yo creo. Sí, en verdad, había que aprovechar la oportunidad. Andamos con cosas, y más de uno se quedó dormido en las clases. También, sí, pero igual, lo que dice aquí la Fran... no existió un real aprendizaje. Correcto, no, a mí me fue pésimo. Yo de hecho no sabía nada, no terminé de aprender nada en pandemia. Tampoco, en verdad. No desarrollamos mucho pensamiento crítico. Y también esto afectó bastante a las personas que no tenían el mismo acceso que todo. Por ejemplo, en las zonas rurales o con menos recursos, había muchos estudiantes que presentaban unas brechas tecnológicas. Y eso afectaba directamente su aprendizaje, su motivación o su desempeño académico. Bueno, y hoy en día estamos viviendo una nueva revolución, que es la de la famosísima inteligencia artificial, donde igual surgieron herramientas como ChatGPT, donde se lanzó más o menos como el 2022 a finales. También Duolingo Max, que incluyó un nuevo plan, que también incluía la IA, y Khan Academy, que también incluye la IA más o menos por el 2022. ¿Todo fue a finales de 2022? No, pero en esos tiempos como que se hizo más visible, pero ya era una tendencia creciente desde antes. Entonces el final de 2022 fue como el boom de internet. El boom. Ya. Sí, y también mencionar que el Duolingo Max, con la IA tú puedes implementar juegos de roles con lo que tú le pides o aprendes, y también te explicaba la respuesta, lo cual yo encuentro que es súper diversificado y motivador para un niño. Igual. Y aparte de que las tecnologías también nos ayudaron a personalizar nuestro aprendizaje, porque si tú le pides a ChatGPT que te haga cartas o mini resúmenes de cada tema, te lo hace. Correcto. O te da ayudas para que tú puedas estudiar de mejor manera. Claro, y igual depende de cómo uno le pide. Sí, claro, como se lo escribe, tiene que ser bien detallado. Sí, hay formatos, de hecho, en internet sale para que no se explaya, hay formato. Claro. Sí. Igual, esto también te da una retroalimentación instantánea. Y también la inteligencia artificial te ayuda a que
diversificar los contenidos de cada estudiante. Claro, ¿no? sí. ¿No? Pero también nos hacemos una duda. ¿Y será que realmente la IA podrá reemplazar a un docente? Muy difícil, en verdad. Yo no lo creo. Yo creo que más que reemplazar sería una herramienta, un componente para el docente, en verdad. Para complementar. Sí, para complementarlo. Va por ahí, claro. Sí, porque bien el docente, sabemos que el docente te puede orientar o guiarte o más retroalimentarte, pero de manera correcta, identificando tus errores y dándote como ideas o formas de mejorarlo, ¿cachai? La IA no, po. La IA más te da siempre la razón en todo, en verdad. Siempre te dice, sí, tienes la razón, me equivoqué, pero no vamos allá de eso. Entonces, no es como el docente, que la IA sí puede dar respuesta, como dije, pero no te puede formar ni valores, ni la empatía, ni ninguna habilidad, Por lo claro. mismo, se dice que la IA jamás va a reemplazar al humano. Correcto. Y además hay que ser conscientes del uso ético que les damos a estas herramientas, como el citar fuentes, Claro. el respetar los derechos de autor y también promover un uso responsable. Sobre Sí, todo. yo creo que eso es lo más importante, sí. Igual a veces la inteligencia artificial te tira o te inventa fuentes que no son verídicas. Correcto, po. Por ejemplo, las citas parafraseadas que te hace, nada que ver. A veces uno lo busca en internet. Ojo, siempre hay que buscar lo que ChatGPT te da, ¿cachai? O cualquier IA, siempre hay que verlo, No siempre hay que revisar. hacer un copy-paste. Claro, eso es importante. Porque a veces, por ejemplo, yo he buscado citas que me da ChatGPT o parafraseos. Lo busco y no sale en ninguna parte. O lo redacta mal o nunca existió el tema. Nunca O a existe el veces libro. Simplemente es un artículo que no tiene nada que ver Claro. con el tema. Claro. Sí, pues. Y también, chiquillas, no podemos olvidar de lo social, del Correcto. contexto social. ¿Por qué? ¿Por qué les hablo de esto? Porque la tecnología nos llega a todos los contextos, ¿me entienden? Sí. Es decir, si ponemos de ejemplo a las escuelas urbanas, ellos no tienen mucho acceso a las tecnologías. Claro. Los rurales. Los rurales, cuando no tienen ni acceso a internet, pues. Y eso limita bastante el aprendizaje. Obvio. ¿Por qué? Porque también, aparte de los recursos tecnológicos, es también bastante bueno porque retroalimenta constantemente. Y es como sí. un aprendizaje individual para cada estudiante. Claro, por ejemplo, lo que limita también es cuando no hay ni tablets, ni sala de computadores, o proyectores, o televisión, que ahora igual se usa bastante en los colegios. Sí. O los datos también. También. Televisiones. Entonces eso igual genera una brecha tanto educativa como tecnológica, lo cual es súper importante para el aprendizaje. Y datos chiquillas, que según la UNESCO, el más de 30% de estudiantes en Latinoamérica nunca tuvieron acceso a clases online durante la pandemia. Imagínate eso. Qué terrible. O quizás 2 tuvieron años o un año sin- o semestres sin poder conectarse a clase, no aprenden nada. Pues yo creo que en pandemia igual en la casa estuvieron flojeando. Sí, po. voy perdiendo esa información. Sí, igual información es que es importante. relevante. Sí, po. Por eso, Eran sus mini vacaciones. por eso, más allá de los avances, es necesario que la educación tecnológica se enfoque más en la inclusión, Claro. en la equidad, en Sí, la formación importante. docente también. Porque no basta solo con la tecnología, sino en cómo es ¿El usarla? el usarlo con un sentido pedagógico. Correcto. Importante eso, siempre en Sí. sentido pedagógico y nunca de otra manera. Y a lo largo de la historia, las revoluciones tecnológicas han transformado o cambiado nuestra forma de vivir y de aprender totalmente. Pero el verdadero desafío está en no perder de vista el propósito humano, el darle nuestro toque a la información, siempre cambiarle a nuestra perspectiva o pensamiento. Siempre darle esa chispa. Correcto. La innovación Sí. también. Sí, igual yo me acuerdo de un docente, de un profesor Ya. que me dijo una frase ¿Ya? y ese era de que cuando un docente quiere enseñar
logra hacer esa meta eficaz. Correcto. Claro. Pero cuando un profesor simplemente está ahí por obligación y no quiere trabajar, Correcto. ¿qué No va va a a suceder nada. Exacto. Nunca lo van a tener un aprendizaje significativo los estudiantes. Exacto. Y entonces, hay que tener conciencia también Claro. de que la tecnología debe estar al servicio de la persona y no al revés. Correcto. ¿Por qué? Porque esto implica tener que sobrepensar o repensar en cómo enseñamos y cómo aprendemos. Claro. Sí, po. Y también es bastante complicado. Sí, en verdad, es súper complicado, en verdad. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo se proyecta la educación en un futuro tecnológico? Correcto. Quizá la respuesta va por ahí en equilibrar la innovación con la empatía y la tecnología con la humanidad. Yo creo que hay que equilibrar el punto. Sí. Siempre tenerlo ahí al medio. Nunca va a llevarse más por otro lado. Ajá. Entonces, estamos por finalizado nuestro podcast. Gracias por acompañarnos en este episodio de Mentes en Revolución. Hasta la próxima. Chao, chao.